Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 381, Selección del sucesor. Sin embargo, el cardenal de Mare, después de contemplar el frasco de arsénico durante un largo rato, finalmente no puso veneno en la tetera del papa. En cambio, el cardenal dejó caer los hombros y suspiró, mirando al techo. Luego se sentó con una postura sorprendentemente erguida y permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Parecía una meditación, o quizás una oración. No estaba claro qué hacía el cardenal, pero sí era evidente que no envenenaría al papa de inmediato. ¡Van! De repente, con un ruido muy fuerte, se abrió la puerta lateral que conectaba el área de descanso donde estaba sentado el cardenal con el salón de recepción del papa. ¡Aplausos! Y estallaron los aplausos. No era el aplauso de una sola persona. Era el sonido de al menos 4 o 5 personas aplaudiendo. De Mare. Inmediatamente después, la voz grave del papa Ludovico estalló. Y con el papa a la cabeza, las personas que habían aplaudido entraron en tropel por el estrecho pasillo. El cardenal de Mare abrió mucho los ojos, sin entender nada, y miró a ambos lados. El papa Ludovico se acercaba como un pirata, con una enorme sonrisa en un rostro que le sentaba mejor a un capitán que a un papa. El cardenal de Mare se pegó más al respaldo de la silla por la presión. Esto es lo que... Sus palabras fueron interrumpidas por el papa Ludovico. ¿Lo sabía, qué te dije? Es un estudiante modelo. Ante las palabras de Ludovico, le siguieron felicitaciones sin sentido de los que le rodeaban. Eran los ayudantes temporales de Ludovico que habían surgido después de la caída de Arturo. Su autocontrol es admirable, cardenal de Mare. Su eminencia, felicidades. El cardenal de Mare seguía aturdido y miraba a su alrededor. Su santidad el papa, ¿qué demonios? Has pasado mi prueba. El cardenal de Mare, que no se lo esperaba, se dio cuenta al escuchar eso de que esto era realmente una broma orquestada por Ludovico. Un tercer petardo estalló en su cabeza. ¡Ah! Se levantó de golpe, indignado. La ira le hizo olvidar el miedo y la jerarquía. El cardenal de Mare, con los ojos en blanco, se abalanzó sobre el papa Ludovico. Papa o no, loco, una broma tan desmedida como esta. En su prisa, ni siquiera recordaba el idioma ratán. Sin embargo, Ludovico, a pesar de sufrir de atrofia muscular, sometió fácilmente a de Mare con una sola mano. ¿Una broma? Ludovico sonrió de oreja a oreja. Sus dientes blancos quedaron al descubierto. Él también respondió en su lengua materna. La mayoría es verdad. El cardenal de Mare dudó de sus oídos ante las impactantes palabras. Es verdad. Al ver al pequeño cardenal tartamudear, el papa continuó hablando con fluidez. El primer puesto en la antología de los mejores artículos era originalmente tuyo, pero yo fui incluido en tu lugar. Originalmente ibas a ser nombrado obispo, pero yo, tu predecesor, te veté diciendo que no podías serlo, y el puesto fue para otro. Yo te envié deliberadamente al apóstol de Acereto en ese momento. Tu esposa me coqueteó. El papa Ludovico sonrió y miró al cardenal de Mare. 2 de esas cosas son verdad y 2 son mentira. ¿Cuál será la mentira? El cardenal se sintió profundamente decepcionado consigo mismo por no haber vertido el veneno para ratas en la taza de té un minuto antes. ¿Veneno para ratas? No, ese tipo no es suficiente ni para quemarlo vivo. El cardenal apretó los puños. Aunque lo arrastraran, tenía que darle un puñetazo a ese bastardo. Lo que detuvo su puñetazo fue una palabra del papa. De Mare. Moriré pronto. Si es poco, 1 o 2 meses, si es mucho, medio año. En los oídos del cardenal de Mare, que se detuvo un momento, unas palabras enormes volaron y se incrustaron. Tú eres mi sucesor. Felicidades por pasar la prueba. Un momento, ¿qué sucesor, que va a morir? En algún momento el tratamiento respetuoso había regresado. Ludovico puso su mano, gruesa como la tapa de una olla, sobre el frágil hombro del cardenal de Mare. Sí. Tú eres el próximo papa. El papa Ludovico, sentado en un cómodo sillón, explicó la razón por la que había elegido al cardenal de Mare como su sucesor con esa sonrisa burlona que, según el cardenal de Mare, si la veías por la mañana,
te traía mala suerte hasta el mediodía. Necesito un sucesor que complete mi guerra santa. Mientras sorbía otra gota de un misterioso líquido púrpura. ¿Qué es eso? El veneno que me mantiene vivo. El Papa Ludovico estaba infectado con una especie de parásito cerebral que le causaba atrofia muscular y convulsiones al ver agua. El ungüento que tomaba ahora era una decocción de mercurio y varias hierbas, el único medicamento que suprimía el parásito. El problema es que, si lo tomo por mucho tiempo, moriré de todos modos. El promedio es de unos 3 meses. Los metales pesados se acumulaban constantemente en cada célula de su cuerpo. Le causaba sequedad de boca, visión borrosa, varias dermatitis y estomatitis, pero al menos evitaba que sus extremidades se encogieran y cayera al suelo convulsionando hasta morir. La tercera cruzada fue un triunfo colosal para el mundo. Recuperamos la antigua capital y proclamamos la grandeza del continente central sobre las tierras de los paganos. Las alabanzas resuenan en todo el mundo. Y también el canto rodado sobre la santidad de Ludovico. El verdadero sucesor del primer papa, el refundador de los creyentes, que abrió la era del reino en la Tierra Santa milenaria. El Papa Ludovico I. Pero el imperio moro era como el musgo que crece en los humedales. Por mucho que se esforzaran en quitarlo y cortarlo, volvía a brotar en el mismo lugar en un abrir y cerrar de ojos. Pero cualquiera puede ver que el reino no durará por mucho tiempo. Jerusalén no es una ciudad portuaria, sino una ciudad profundamente encerrada en el interior. Y la esfera de influencia de los creyentes apenas se extendía a la costa, a partir de Valianti. Esta hermosa ciudad que hemos recuperado, si no aseguramos su retaguardia, volverá a caer en manos de los sucios infieles. No puedo soportar ver eso. Incluso después de morir, tendré los ojos abiertos. Sin duda. El Papa Ludovico necesitaba una cuarta cruzada. La guerra final que inmortalizaría su gloria no como una línea, sino como un capítulo en los libros de historia. El próximo Papa debe preparar la cuarta cruzada, enviándola más allá de la ciudad milenaria, a la región de Latgaya, Galípoli, Aisón, Dillarsá, todas deben convertirse en el dominio eterno de los creyentes para que la ciudad perdure para siempre en nuestro seno. Galípoli, Aisón y Dillarsá eran ciudades en el interior de la provincia de Latgaya, que rodeaba a la Tierra Santa, en ese orden. Incluso Dillarsá estaba más al interior de la ciudad milenaria, tan profundamente que había una larga disputa sobre si esa ciudad pertenecía a la provincia de Latgaya, donde se permitía el paso a los fieles creyentes, o si era parte de la provincia de Hejaz, que era territorio del Imperio Moro. Eso significa un enorme reino, o más bien un imperio, que se extenderá por todo Latgaya y la península de Hejaz. Se crearía una nueva dinastía que sería eternamente gloriosa gracias a los logros del Papa Ludovico I. El cardenal de Mare, que también quería dejar un legado familiar, se sintió mareado ante la ambición de escala tan absurda de Ludovico de Giustini. ¿No es este un completo lunático? Sin embargo, los pensamientos del cardenal fueron interrumpidos por la acción impulsiva del Papa. Y tú eres perfecto para lograr ese objetivo. El Papa Ludovico agarró la mano del cardenal de Mare, que estaba sentado justo frente a él. Eres inteligente, eres astuto, eres tímido. Lo supe cuando te vi temblar sin poder poner ese arsénico. Este hombre es el sucesor que necesito. Justo antes de que el cardenal de Mare, indignado de nuevo, buscara dónde estaba el frasco de veneno para ratas, el Papa, aún sosteniendo la mano del cardenal, preguntó discretamente. Querías ser Papa, ¿verdad? Habiendo agotado demasiada energía mental ese día, no pudo responder no. El cardenal tembló los labios. El Papa, sin esperar la respuesta del cardenal, lo tomó de la mano y lo condujo hacia adentro. Nunca has estado en un cónclave, ¿verdad? Te lo explicaré primero. La ambición venció a la ira. Si se convertía en papa, sería la persona más importante del continente central, de Simón, el niño huérfano, a Simón VII el papa. La última vez que me caí, te vi moviendo la cabeza por todas partes, no valía ni medio centavo. De repente la indignación volvió a invadirme. Está bien. Papa, si te gusta. Una vez más, la codicia ganó. El cardenal olvidó por completo los frascos de veneno para ratas y siguió dócilmente a Ludovico hacia la cámara interior donde se guardaban varios documentos. Si soportaba a este tipo detestable durante 6 meses, el mundo sería suyo. 6 meses, eso era pan comido. Hoy, el cardenal de Mare no fue el único sorprendido por una llamada inesperada entre Vero.
El duque Odón también se sobresaltó al recibir la noticia de que alguien que no debía aparecer, lo haría. ¿Cómo es que Felipe aparece aquí? Felipe IV había sido dejado en el palacio de Montpellier porque su estado seguía siendo un desastre. Era porque no parecía que fuera a recuperar la cordura en un tiempo. Pero, ¿el rey de Gálico aparece ahora en Trevero? Y había un visitante aún más inesperado que Felipe. El rostro del duque Odón se puso pálido al escuchar el nombre de quien se acercaba. ¿Por qué viene la Ariesa aquí ahora? Se rascó la cabeza y se frotó los ojos. No, no, no. Si ella viene aquí ahora, nada saldrá bien. Tengo que enviarla de vuelta antes de que el príncipe la vea. Oigan, envíen a alguien para qué. Sin embargo, el semblante del duque Odón se volvió aún más pálido después de recibir el informe de su subordinado. Su Alteza, la duquesa se está moviendo pegada a la comitiva del rey. No es una situación en la que nuestro personal pueda ir y traerla a la fuerza. Odón ya estaba caminando sobre una cuerda floja con Felipe. Por mucho que quisiera traer a su hija, si usaba la fuerza frente a la comitiva de Felipe y molestaba al rey, no podía garantizar lo que sucedería. Su Alteza, por ahora, es mejor esperar hasta que la duquesa llegue a Trevero. Traer a la Ariesa a Trevero no era la respuesta correcta en absoluto. Sin embargo, en la vida siempre llega un momento en que hay que desplegar una respuesta que no es la correcta. El duque Odón se agarró el pelo y golpeó su frente contra el escritorio. Se santiguó y murmuró: Que los dioses celestiales me cuiden y que no pase nada.